Mi nombre es Luis López Chao Nava, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. En el proceso de privatización de la compañía peruana de teléfonos en el año 90 por orden del gobierno de Fujimori, nosotros en principio nos opusimos o nos oponíamos porque era una empresa privada administrada por el Estado. Entonces Fujimori lo que hace es variar las normas de la regulación de la compañía peruana de teléfonos, donde ninguna persona ni institución podía tener más del 1% del accionariado. Entonces, con esa norma era difícil que se privatice. Entonces, al modificarla dice que cualquier persona natural o jurídica puede adquirir más del 1% de las acciones. Entonces, las acciones comienzan a ser cotizadas en bolsa y casi un 37% se venden en el mercado de la bolsa de valores. Ante una realidad así, nosotros decidimos intervenir ya no para oponernos, sino para poner condiciones. Y una de las condiciones que ponemos es que cualquier programa de retiro que haya de cualquier empresa que compre la compañía peruana de teléfono tenía que ser a través de renuncias voluntarias y no por despidos. Ahí comienza la historia. Telefónica adquiere los derechos comprando Entel y CPT. Entel era una empresa totalmente estatal y CPT era una empresa privada administrada por el Estado. Y ahí nosotros ponemos una cláusula sexta de seguridad en el empleo. Esa cláusula sexta decía que cualquier programa de reducción de personal tenía que ser a través de programas de retiros voluntarios y no por despidos. Telefónica comienza a incumplir esa cláusula, obligando, presionando a los trabajadores a renunciar. Nosotros empezamos a demandar y algunas demandas empiezan a ser admitidas y empezamos a ganar. Y emplazamos al Estado, que quien tenía que asumir el rol de defensa de la cláusula contractual de seguridad en el empleo era el Estado, porque el Estado es el que había firmado el contrato con la compañía española. Y el Estado se niega a defender la cláusula sexta, y nosotros no éramos monofirmantes de la cláusula, porque es un contrato privado entre el Estado y Telefónica de España. Entonces tuvimos que reclamar judicialmente el derecho del tercero beneficiario, y el Poder Judicial nos dio la razón. Por eso que muchos trabajadores que fueron despedidos y amparados por esa cláusula sexta de seguridad en el empleo, el contrato de compra-venta con Telefónica de España, fueron incorporados nuevamente a su puesto de trabajo. Telefónica, no conforme con eso, inició una agresiva campaña de despido, porque la cláusula tenía una vigencia de 5 años y nosotros queríamos ampliarla a un periodo más, o 5 años más, junto con los contratos que se renovaban entre Estado y Telefónica. Ellos se niegan, tanto el Estado como Telefónica se niegan a esa cláusula a renovarla. Entonces crean un informe, recursos humanos y legal de la compañía para teléfonos en el año 2000, 99-2000, crean un informe ejecutivo en el cual dicen de que el 87% de los trabajadores del área de instalación y mantenimiento de la red, que es el servicio principal que brindaba Telefónica y la red de telecomunicaciones, es sindicalizado. Y como es sindicalizado, eso no es confiable. Y al no ser confiable, debe ser sustituido. Entonces, esa era una evidente violación al derecho a la libertad sindical, porque quería despedir sindicalizados para que sean sustituidos por gente nueva, que no era sindicalizada y supuestamente más confiable para ellos. Eso nos permitió a nosotros hacer una acción de amparo. Una acción de amparo que fue avanzando desde el año 2000 hasta el año 2002, en que Telefónica en el 2002 decide despedir a 570 trabajadores en función de ese informe que nosotros habíamos denunciado. Todos eran sindicalizados y mayores de edad, cerca de la edad de jubilación, de 55 años para arriba. Entonces ahí iniciamos nosotros una huelga que coincide con la audiencia final en el Tribunal Constitucional. La huelga comienza en el año 2002, el 17 de julio del 2002 comienza la huelga. Y la audiencia última en el Tribunal Constitucional se había iniciado el 12 de julio del 2002. Todos estaban coincidiendo las fechas. Nosotros estábamos tranquilos porque confiábamos que nos iban a dar la razón, porque se estaba violando un derecho constitucional, que es el derecho a la libertad sindical. Segundo, estaba haciendo uso del despido arbitrario a través de una norma del despido del cese colectivo. O sea, tú no puedes despedir arbitrariamente a 560 trabajadores, ¿no? Entonces era realmente un cese colectivo. Todo era un engranaje
de malutilizar las normas jurídicas constitucionales y el derecho a la libertad sindical para hacer el despido por parte de Telefónica. Los empresarios, por supuesto, pusieron el grito en el cielo, la CONFIEC, la Sociedad Nacional de Industria, porque decían que eso significaba restituir la estabilidad absoluta. Y eso no es verdad. Lo que se restituyó es el derecho a la libertad sindical y el derecho a considerar un despido nulo, porque la forma en que había hecho Telefónica el despido era un despido encubierto. Había utilizado una norma de cese colectivos cuando tenía que haber usado otro artículo de la Constitución. Por eso que el Tribunal Constitucional dice, la resolución del artículo 34 de la Constitución dice, el Estado garantiza el debido proceso de garantía en el empleo al trabajador, y el trabajador estaba siendo vulnerado, principalmente por su derecho a la libertad sindical, porque lo están despidiendo por ser sindicalizado, y segundo, porque está haciendo una norma que tenía otro procedimiento, que era el del cese colectivo y no el de la Constitución. Ahora, actualmente, eso permitió la reposición de todos los despedidos. Y lo más orgulloso para nosotros es que le impide a la empresa Telefónica es que no puede despedir arbitrariamente si que no hay una causa justa. Y causa justa significa falta grave. Entonces, Telefónica podría aplicar un cese colectivo de acuerdo a lo que la ley dice. Pero nosotros tenemos, junto a eso, hemos hecho un convenio colectivo con la empresa en la cual que Telefónica renuncia al cese colectivo a cambio de la reconversión de la mano de obra. Nosotros hemos hecho una estructura de defensa del derecho al trabajo amparados en esa sentencia y amparados a las otras posibilidades que tiene Telefónica de despedir, que la ley le permite. La ley permite a las empresas el cese colectivo. La ley permite a las empresas el despido arbitrario, pero no pueden ser despidos masivos. La ley despide el despido con causa justa. Lo que pasa es que los empresarios tienen que invertir para demostrar la causa justa y no inventar la causa justa, porque si ellos inventan una causa, entre comillas, supuestamente justa, es despido nulo, que es lo que ha pasado en el caso nuestro. Pero como eso significa contratar profesionales que se dediquen a hacer seguimientos permanentes para ver en qué falla el trabajador, cómo detecto hay una falta del trabajador que pueda hacer uso de lo que la ley me permite para el despido, eso les cuesta a la empresa. Y como no quiere pagar, sino solamente quiere despedir, dice el despido está, los trabajadores están muy protegidos. Y no están así. Nosotros tenemos despedidos por falta grave y nos es muy difícil responderlos porque la empresa ha demostrado la falta grave. Nosotros tenemos que ahora demostrar que esa falta no es grave o ya está en los tribunales, pero sí hay posibilidades de despedir. O sea, no es un despido, no es una protección absoluta. Lo que pasa es que aquí lo que nos hemos protegido es contra el abuso del empleador, hacer el uso indebido de las normas que la ley, que el Estado y los gobiernos han dado, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que nos beneficia a otros sindicatos? Otros sindicatos que pueden pasar una situación muy parecida a la nuestra, que el despido es arbitrario sin causa. El despido arbitrario es una forma de despido sin expresión de causa. Siempre te despido porque ya no me caes bien o no te necesito. Eso es el despido arbitrario. Entonces, como nosotros hemos ganado ese juicio, esa sentencia, otros sectores que no son de Telefónica invocan nuestra sentencia. Dicen, invoco la sentencia de los telefónicos de despido arbitrario incorrecto o injusto, porque es un despido nulo. Y eso se ha ya modificado inclusive por el Tribunal Constitucional. Ahora dice que este tipo de despidos también se puede ver en la vía ordinaria laboral si son calificados como despidos nulos. O sea, el despido fraudulento y el despido arbitrario nulo, ¿no?